Hola, queridos oyentes. Me llamo Galkina Ninel Mikhailovna, y hoy le pido su atención a una breve conferencia general, sobre un tema complejo e interesante, que hemos titulado Hombre 2100, Proyecciones y Expectativas. Comenzaremos la conferencia. Empiezo con la definición del objeto sobre el que vamos a hablar. Aún más hoy día, el objeto de nuestro estudio es el hombre mismo. De acuerdo, hay una cierta paradoja y belleza cuando el hombre se estudia a sí mismo. En las diapositivas se muestran las diferentes definiciones, son ambiguas, son complejos, se describen diferentes aspectos, porque es un tema complejo, y tiene una compleja definición. He puesto acento, justamente en el hecho, de lo que vamos a hablar hoy día principalmente, que el hombre aprende y se modifica a sí mismo y al mundo que nos rodea, crea la cultura y la propia historia. Ahora haré el trabajo de un traductor. Nuestra conferencia se llama Predicciones y Expectativas, y no es una tautología en absoluto. Me dirijo de nuevo al tema de las definiciones. El pronóstico es una discusión con base científica. He aquí la pendiente. Esta es más bien una suposición emocional, la esperanza. Es decir, aquí hay numerosas imágenes que muestran cómo el corazón y la mente alan de la cuerda unos de los otros. Con lo que vamos a iniciar. Lo primero es, que pondremos cada cabezal en el enchufe de la toma de corriente, y ofrezco de todos modos, ya que soy algo como un científico, que comencemos con la cabeza. Vamos a ello. Así, el biohacking, el hack de organismos genéticamente determinados del nivel de salud y de la esperanza de vida. Este dio una percepción en términos informáticos. Hackear el sistema tan compleja en un sistema como el hombre. Hackear a sí mismo, hacerte sentir mejor, más deseable, hacerte inmortal. Para ello, es necesario aplicar diferentes técnicas, alimentación, ejercicio, la meditación y suplementos nutricionales, análisis, seguimiento de los biomarcadores de los aparatos y medicamentos. Aquí no hay puntos establecidos, he elegido algunos de los más populares, y ahora vamos a desmontar directamente cada uno de los puntos. Y estas imágenes que tenemos, en realidad, son clave. En la parte superior aquí sus hojas de color, hojas coloridas, este es el otoño. Aquellos de ustedes, queridos estudiantes, que viven en un paradigma de cambio de estaciones, que sabe lo que es el otoño, especialmente el otoño dorado, no puede emocionalmente no responder a esta hermosa época del año, en el transcurso de la reflexión. Aquellos para quienes la presencia de 4 estaciones en sus países no es típica, los invito a aprender qué es el otoño dorado. Vengan a Moscú en el otoño y aquí abajo, esto es ampliamente conocido en los círculos estrechos, Mindy, y es nuestro futuro. Mindy fue propuesta, es nuestro supuesto futuro biológico, en relación con la evaluación de cómo está cambiando nuestra especie. La humanidad miró a Mindy y no la encontró atractiva. En consecuencia, se aferró aún más a la idea del biohacking, porque los ideales de belleza, los ideales de salud aún se ven algo diferentes para la humanidad. Y la humanidad está tratando frenéticamente de cambiarse y mejorarse. De una manera lógica, comenzando con algo tan básico como la nutrición. La nutrición. Por desgracia, incluso alcanzar el objetivo de hambre cero para 2030, sin siquiera balancearnos al 2100. A pesar de algunos avances, según la ONU, no se cumple con el objetivo. Es decir, hay problemas incluso con la cantidad, la calidad. Aquí ni siquiera me refiero a esta disputa en la imagen entre veganos y no veganos. Quiero destruir un mito. Aquí, está tachado en la esquina inferior derecha. Este es el mito de la píldora nutritiva mágica. Sí, algunos miembros de la humanidad creen que, en general, la humanidad está demasiado inmersa en la idea de la nutrición. ¿Por qué no liberar todo el poder, el tiempo, el gasto de energía que dedicamos a la búsqueda
Las fuentes de calorías y volumen. Ahora hay 3 kits de alimentación. Y la tableta no puede proporcionar al menos el volumen, y con la fuente en general, hay aún algunos problemas. Es decir, la pirámide clásica de alimentos, en la que, de acuerdo con la ley de ascendencia, en la parte inferior, está todo lo menos sabroso, luego, lo más sabroso, lo grasoso, lo frito y dulce está en la parte superior pequeña. Sin embargo, es nuestra base. Una pirámide es, por definición, una cosa estable. Y también están representados en nuestras imágenes en términos generales. Colegas, porque no es necesario pensar que nos alimentamos, es decir, que nos alimentamos solo a nosotros mismos. No, estamos alimentando a un montón de criaturas. No hay que olvidar que en nuestro intestino se encuentra el microbioma. Y el número de representantes del microbioma en las cosas supera el número de células en nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo sobrevive en el cuerpo, de lo que consumimos? En muchos aspectos, realmente condiciona nuestro estado tanto físico como emocional. Por lo tanto, más fuentes, buenas y diferentes, equilibradas en proteínas, grasas, carbohidratos, calorías y vitaminas. De nuevo, contra las tabletas del volumen necesario. La cantidad de alimentos también es importante. Este tema no es una sola conferencia, pero les aseguro encarecidamente que la humanidad ha abandonado la idea de una píldora de alimentos, y por alguna razón me parece que una buena parte de ella, solo está contenta con esto. Por lo tanto, más alimentos, son buenos, diferentes y agradables a todos. Lo siguiente es, por supuesto, trabajar en ti mismo, un paso lógico para mejorar su entrenamiento, es decir, la repetición repetida de algunas técnicas y acciones con el fin de adquirir, consolidar y mejorar las habilidades, y nota, una vez más, emocionalmente no es una manera de castigarte por lo que comiste. El mundo del entrenamiento es enorme y parece una tendencia nueva y fresca. Fitness. El fitness tiene una variedad de direcciones. Pero de repente, quiero llamar su atención sobre el retrato de este hombre anodino con gafas en la esquina inferior derecha de la diapositiva. Alexei Kapitonovich Gastev. Desafortunadamente, el nombre de esta persona es probablemente desconocido para el público en general. Su destino era interesante, saturado, pero, desafortunadamente, trágico. El Instituto Central del Trabajo y la Escuela de Científicos creados por él, fueron destruidos y perdidos. Tenga en cuenta, que los entrenamientos a menudo se eliminan de nuestro flujo de trabajo, es decir, de alguna manera usted se sentó por separado, entrenó por separado, porque el trabajo se está volviendo cada vez más sedentario. Gastev estaba a favor de que el trabajo se convirtiera en un trabajo racional, ennoblecedor y que desarrollara al individuo. Entonces, de hecho, el entrenamiento permitirá, simplemente, en términos modernos, ponerse al día con algunos momentos necesarios, y ajustar el estado del cuerpo. Y otro hombre, seguro que lo conoces. Meyerhold. Se dedicó a la biomecánica teatral. Un proceso muy cercano. Y mira aquí, el tema de las emociones está cerca todo el tiempo. Meyerhold desarrolló una escuela teatral basada en la primacía de la reacción física, frente a la emocional, y se basó en los trabajos de Bechterew, Pavlov y otros de nuestros grandes neurólogos. Por lo tanto, las ideas de la biomecánica se encuentran en todas partes, desde producciones teatrales hasta robots biodynamics. La meditación, di la definición y ya no diré nada. No es mi tema. Soy médico, y aún así, más acorde a mí, son los enfoques médicamente razonables para el estudio de esta compleja esfera, como la mentalidad de la persona. El psicoanálisis clásico, la neurología clásica, la psicología clásica, después de todo, están probadas, y son corrientes suficientemente fundamentadas médicamente. Sí, en efecto,
aparece cada vez más de las nuevas metodologías de trabajo con la psiquis humana, ¿es necesario trabajar con ella? Yo creo que sí. Como en general con cualquier otro ámbito de nuestra vida, es necesario ser cuidadoso en este trabajo. Por supuesto. Y por eso mismo, es la rama más fina de nuestro ámbito. Por lo tanto, una vez más les repito, son metodologías clásicas comprobadas y con credibilidad profesional reconocido en el entorno de una persona. Entonces yo que es necesario tratar y debemos de pedir ayuda en caso de problemas en la esfera de la mentalidad, por supuesto que sí. El tema de los aditivos alimentarios. Diferentes hermosos y con números, maravillosos batidos de proteínas que te alimentarán con fuerza. En general, todo el mismo sueño de la humanidad sobre la píldora mágica, la búsqueda de nuevos tipos mágicos de alimentos, bueno, un clásico, ¿qué comer para perder peso? Sí, es importante. Tú eres lo que comes, a menudo lo conocemos como la máxima verdad, pronunciada por el burro de Shrek, pero insisto en que el autor fue Hipócrates. Y aquí nuevamente tenemos una foto en blanco y negro del hombre Manuel Isakovich Pevsner, un terapeuta ruso y soviético, que toda abuela conoce. Pregúntele, ¿cuál es su mesa de Pevsner? Y muchas abuelas con conocimientos médicos conocen su número de mesa, lo que significa, que las abuelas saben lo que comen y lo hacen bien. Manuel Isakovich hizo en su tiempo un gran trabajo en la composición de diferentes dietas para diferentes enfermedades y, atención, pero diferentes. Las personas son diferentes, eso está perfecto, desde niño hasta adulto, hombres y mujeres, ancianos, personas de mediana edad, jóvenes que participan en un trabajo tranquilo, por el contrario, físicamente activos. Para todos, Manuel Isakovich desarrolló dietas porque conocía bien este dicho de Hipócrates, eres lo que comes, y sugirió que cada persona sana y enferma se formara a sí misma, y a su cuerpo a partir de alimentos adecuados. Las obras de Manuel Isakovich se remontan a la primera mitad del siglo pasado. Es decir, por supuesto, ha cambiado mucho. Pero la idea, de un enfoque nutricional individualizado, creo, es algo que la humanidad bien podría llevar consigo en el año 2100. Por supuesto, sugiero no buscar las píldoras mágicas, incluso las más bellas y coloridas, sino buscar nuevos caminos que puedan abrirse a los rincones más exóticos o difíciles de alcanzar o, por el contrario, cercanos de nuestro mundo, y ver lo que la gente come allí, cómo afecta su salud, y averiguar si sería bueno para nosotros. Es decir, uno de los posibles caminos para mejorar la nutrición de las personas para el año 2100 es sin duda la búsqueda de nuevos alimentos. ¿Qué se puede tomar de los centenarios del Cáucaso? ¿Qué aprender? Algo en las estepas de Mongolia, y algo de la abuela en el pueblo cercano de Moscú. Aprender caminos productivos interesantes y pueden esperar los descubrimientos más interesantes. Los análisis. Los combiné con marcadores biológicos. Los análisis son algo que interesa mucho a las personas interesadas, a su vez, en mejorarse a sí mismas. Es decir, los análisis reflejan nuestro estado actual. Y para dar un paso al día siguiente, no como en el año 2100, tienes que averiguar qué te pasa, qué está mal y evitarlo. Pero aquí el tema ni siquiera es uno, sino un ciclo de conferencias. Llamaré su atención a los puntos más fundamentales. Primero, ¿qué es el análisis en general? Los análisis, como puede ver en las definiciones anteriores, son una metodología de investigación, dividiendo un tema o sustancia compleja en partes más pequeñas o, en el caso de una persona más cercana, muestras de productos de desecho y sus resultados. Cada persona, habiendo recibido sus análisis, inmediatamente los comparan. Y es muy importante en este caso entender, ¿y qué es la norma? Las normas son diferentes. La respuesta se esconde en una pequeña imagen a la derecha.
y la norma que tiene que ver con la mayoría de los análisis con los que trata una persona común cae en la categoría de estadística. Es decir, se estudia una serie de personas, una suma lo suficientemente grande, para considerarse significativa, se estudia cada una de las normas y se determina lo que es correcto, es decir, lo correcto es entonces algo intermedio. Por lo tanto, debe entenderse, que si el análisis muestra una desviación de la norma, entonces esta es una situación en la que nos comparamos con algo promedio, y no debemos olvidarnos de la individualidad. Y también, es importante recordar y saber que el análisis no es un diagnóstico, el análisis es un asistente en el diagnóstico. Pero la cuestión del diagnóstico es el resultado de la interacción entre el médico y el paciente. Los resultados de las pruebas llegan al médico, y solo él, en conjunto y decide, más bien, la norma en una persona, incluidos si existen individualidades, o no. La misma categoría incluye los resultados de algunos otros estudios, por ejemplo, un electro. Y no puedo evitar compartir una broma médica de que, un electrocardiograma tomado de una persona con un corazón en el lado derecho, que es la norma, sería completamente anormal cuando se evalúa con una imagen de electro obtenida de una persona con un corazón en el lado izquierdo normal. Por lo tanto, solo un médico, una y otra vez, comparando la norma y los resultados, examinándolo, puede hacer un diagnóstico. Y el retrato de Giordano Bruno aquí, no es solo por respeto a él, como científico. No era perfectamente normal quemar a Giordano Bruno por sus puntos de vista. Ahora, hay un monumento en este lugar. Es decir, ahora también es normal, en general, no quemar a nadie por mostrar algo diferente de la línea de visión principal. Por supuesto, estoy a favor de que las normas cambien y cambien en una dirección consciente. Y, finalmente, lo más delicioso, los gadgets simplemente aquí están los ojos corriendo, son como juguetes, son diferentes, pueden todo, pueden lo que nosotros no podemos. Y, por supuesto, el siguiente deseo de una persona es unirse con los gadgets. De hecho, casi todos hemos crecido con las manos y los ojos hacia el teléfono, y algunas ideas sobre la implantación de dispositivos en el cuerpo humano nacieron lo suficientemente temprano, casi coincidieron con la distribución masiva de medios técnicos. Bueno o malo, como dicen, la vida lo mostrará. Pero hay una dirección que ya muestra que es positiva, es la situación de las prótesis biónicas. Cualquier cosa que pueda ayudar a una persona enferma puede y solo será bienvenida. Por supuesto, no reemplazará, pero si ayuda, si prolonga la vida, si reduce el sufrimiento, e incluso el robot biodinámico que se muestra aquí no es un juguete, que se voltea y salta de manera divertida, por ejemplo, en un podio bajo. En realidad, también es una prótesis biónica potencial, más precisamente, un verticalizador para personas que no tienen la oportunidad de levantarse. Nosotros, generalmente atormentados por un duro día de trabajo, pensamos, Señor, déjanos acostarnos y no nos levantaremos en absoluto. Intente acostarse y no levantarse por la fuerza unas horas después de haber descansado. Es muy difícil de soportar, pero hay personas enfermas que están en esta situación. Y, por supuesto, todos los medios técnicos que pueden ayudarlos son muy bienvenidos. Pero la implantación en una persona sana, ahora es un camino abierto. Por supuesto, nos lleva al año 2100, pero lo que sucederá en él, no lo sabemos. Digamos que lo veremos. Este es el caso que vamos a ver. Y finalmente, una vez más, la historia de la píldora mágica. Es decir, la búsqueda de nuevos medicamentos. Este es uno de los principales caminos en el año 2100. Por supuesto, la humanidad buscará y buscará nuevas sustancias medicinales.
Y eso es perfecto y correcto. Es difícil e interesante. Se puede hablar de esto indefinidamente, pero no en el marco de una sola conferencia. Sin embargo, voy a hacer una parada aquí en este signo de exclamación y la trágica foto en blanco y negro debajo de ella. Mira a este grupo de niños sin extremidades superiores. Solo 2 palabras: tragedia de talidomida. La tragedia de la talidomida es prácticamente un eslogan que debe colgarse en la oficina de cada persona que trabaja para crear nuevas sustancias medicinales. Deje que estas 2 palabras como cenizas de clase golpeen cada corazón, porque debe ir junto con la cuestión de la efectividad de estas sustancias medicinales. Para los estudiantes más expertos en biología y medicina, diré que principalmente las sustancias medicinales se refieren a cuestiones de regulación de las vías bioquímicas internas del cuerpo, y casi no sucede que interfieren en un solo proceso, por lo que si una píldora contribuye, como dice la publicidad, a la construcción de masa muscular, entonces debe estar absolutamente seguro de que al mismo tiempo no destruye la salud de esta persona. Y este pequeño signo de interrogación no volverá a convertirse en un signo de exclamación de peligro. Por lo tanto, este es un camino que no puede ni debe ser cancelado, sino un camino en el que el hombre debe ser especialmente cuidadoso. Y la última diapositiva, que aborda las cuestiones del biohacking como una cuestión de prolongar la vida y tal vez incluso convertirla en una vida infinita, está mágicamente relacionada con nuestra imagen de otoño. Donde hay otoño, hay caída de hojas. Las hojas se vuelven coloridas al principio, pero se caen por muy poco tiempo. Y sorprendentemente, es como se traduce la caída de las hojas, el proceso clave que conduce a la muerte celular correcta. La apoptosis es la caída de las hojas. Así que volvemos al tema del otoño y la reflexión. Los 2 esquemas dados pueden ser más claros para las personas con educación biológica o médica, pero en general muestran que hay 2 vías en la célula. Sí, una forma es la necrosis, es decir, matar una célula. Y podemos hacer, como organismos multicelulares, cualquier cosa para preservar nuestras células, prolongar su vida, pero no indefinidamente. La apoptosis se interpondrá. Este es un proceso que parece estar incrustado dentro de las propias células, en su corazón, en los cromosomas y está relacionado con la división celular y la duración de su vida. Por mucho que intentemos prevenir la necrosis, el momento de la apoptosis se registra en los cromosomas. Es decir, la duración de la vida de la célula es inevitable, y nosotros, como organismos multicelulares, no podemos prolongar nuestra vida más de lo que se supone. Sí, hubo intentos. En un momento, el tema de las células madre fue muy publicitado, su regreso a la población celular, y casi en cada puerta de entrada se podía encontrar un anuncio que decía: ven a nosotros, y en nuestro centro médico lo curarán todo con la ayuda de células madre. Afortunadamente, se calmó. Resultó que el problema con las células madre es ambiguo, continúa siendo estudiado. Esto es bueno y correcto, porque muchos procesos en una persona pueden corregirse, curarse y mejorarse con pero es imposible saltar por encima de la apoptosis, y no es necesario, de hecho, porque todo lo que nace debe envejecer y desaparecer, porque de lo contrario las próximas generaciones no podrán reemplazarlo. Y aquí está la última diapositiva, como si fuera científica, pero es tan hermosa que casi pasamos a la segunda parte, como si fuera una sensación del futuro. Sin embargo, Mikhail Semenovich Tsvet, un científico ruso. Su esperanza de vida era baja, cayó en el desguace de las épocas, en la revolución, en la guerra civil, y casi nadie notó entonces su descubrimiento mágico, la cromatografía, con la ayuda de la cual se hicieron muchos descubrimientos científicos. Mikhail Semenovich miró al mundo como un científico, y como un romántico. Pudo admirar la caída de las hojas.
Pudo admirar la belleza de las hojas moribundas y, al mismo tiempo, plantear la pregunta, ¿por qué? Y resolver este problema inventando su propio método, la cromatografía. Y no puedo dejar de notar la belleza de esta fabulosa coincidencia. El color no es un seudónimo en absoluto, es el autor de la cromatografía, que pudo descomponer los pigmentos que colorean las hojas de otoño en una imagen de color tan hermosa, un cromatograma. Bueno, es infinitamente posible discutir los caminos científicos que se encuentran en el año 2100. ¿Sabremos realmente lo que sucederá entonces? Ya no somos nosotros, sino solo nuestros descendientes, solo por el hecho consumado. Pero nada puede impedir que la humanidad sueñe. Bajo la caricia de una manta de felpa, como escribió Tsvetaeva, mirando las maravillosas hojas multicolores en el otoño, puede alejarse un poco de las predicciones e incluir expectativas, sueños. Todos los atributos del otoño contribuyen mucho a esto: una bebida caliente, un libro en la caseta, la llama de la chimenea y, por supuesto, calcetines cálidos. ¿Qué es el futuro? ¿Cómo será el hombre? No lo sé. Pero todos tenemos derecho a pensar en ello y soñar. Pero sabremos lo que sucederá solo cuando se cumpla. Sin embargo, quiero detenerme en este punto. Para avanzar hacia el futuro hay que alejarse de algo. Debemos alejarnos del pasado, y el conocimiento del pasado, los sentimientos del pasado, en realidad no son dados por nuestros maestros. Y aquí he traído a los maestros en un sentido amplio y a los míos, el respetado Lev Alexandrovich Blumenfeld, Simon Elevich Schnell, y en un sentido amplio a los maestros como científicos. Por supuesto, este es Stephen Hawking, por supuesto, este es el bromista eterno Einstein y su nombre es Legión. Dejé un marco vacío aquí. Recuerda siempre a tu maestro. Es él quien le da un paso hacia el futuro, hágalo con confianza, pero no se olvide de llevar lo más importante, es la humanidad, el amor y la atención a una persona, el respeto por la persona humana, la humanidad. Todo lo mejor para ti.